Imagínate robar 53 millones de francos suizos en un golpe digno de Hollywood, escapar con éxito y convertirte en multimillonario de la noche a la mañana. Ahora, imagina perderlo todo por gastar demasiado y llamar la atención de la policía. Esa es la historia de Dieter Müller, el cerebro detrás del robo del siglo suizo, quien pasó de ser un fugitivo millonario a un preso común en cuestión de meses. Sin más preámbulos, comencemos. Todo comenzó en 1997, en la ciudad de Zúrich, Suiza. Müller y su equipo ejecutaron un plan milimétricamente diseñado. Robaron una camioneta de la oficina postal y la modificaron con pegatinas de telecom para hacerla pasar desapercibida. Con esa estrategia, lograron acceder al estacionamiento privado de una institución financiera sin levantar sospechas. 4 hombres armados bajaron del vehículo y en cuestión de segundos sometieron a los empleados que estaban cargando un camión blindado. Sin perder tiempo tomaron 5 cajas llenas de dinero y las subieron a su camioneta. El único inconveniente fue la falta de espacio. 2 cajas quedaron atrás, lo que significó dejar varios millones sobre la mesa. Tras la fuga, la policía de Zúrich desplegó un operativo de persecución sin precedentes, pero el rastro del vehículo desapareció por completo. Era evidente que el plan había sido meticulosamente preparado y que contaban con un informante dentro de la institución. Para colmo, el sistema de seguridad del banco tenía fallos críticos. Las cámaras no pudieron identificar a los ladrones, ya que siempre estuvieron de espaldas. Además, los billetes robados eran usados y no estaban registrados, lo que dificultó aún más el rastreo del dinero. Con millones en su poder, Müller decidió disfrutar de su botín en grande. Su destino fue España, donde empezó a vivir una vida de excesos que pronto llamó la atención. En poco tiempo, depositó una suma equivalente a $2 millones en un banco español, compró un lujoso BMW y comenzó la compra de un chalet en Almoradí. Pero eso no era todo. Repartía propinas desorbitadas en restaurantes y pasaba días enteros apostando en los casinos de la región. Los locales empezaron a preguntarse de dónde había salido ese joven con tanto dinero y sin un historial conocido de negocios. Y como dice el refrán, el dinero mal habido no dura, y menos si lo gastas de forma tan ostentosa. Las autoridades comenzaron a seguir su rastro y, cuando Müller se dio cuenta, ya era tarde. La policía montó un operativo que culminó en una frenética persecución de 20 kilómetros antes de que finalmente lograran detenerlo. Junto a él, también fue capturada su novia, Marinalva. La detención de Müller fue clave para la recuperación de aproximadamente $15 millones del dinero robado. Pero no fue el único en caer. En total, la policía arrestó a 12 personas en Suiza, 2 en Italia, además de varios informantes y encubridores. La historia de Dieter Müller es un recordatorio de que, aunque algunos crímenes puedan parecer perfectos, la avaricia y la imprudencia siempre terminan delatando a los culpables. La osadía y planificación que le permitieron ejecutar el robo con éxito quedaron opacadas por su falta de discreción al manejar la fortuna robada. Si en lugar de llamar la atención con gastos excesivos hubiera actuado con cautela, tal vez su destino habría sido diferente. Pero, como tantos otros delincuentes antes que él, subestimó la capacidad de la policía para seguir el rastro del dinero. Su historia, más allá del espectáculo y la intriga que genera, es una muestra clara de que la vida de lujo financiada por el crimen nunca es sostenible en el tiempo. A día de hoy, el robo del siglo suizo sigue siendo uno de los atracos más audaces en la historia de Europa. A pesar de la captura de Müller y varios de sus cómplices, gran parte del dinero jamás fue recuperado, lo que hace que muchos especulen sobre qué ocurrió realmente con el botín. Algunos creen que otros miembros de la banda lograron esconder millones en cuentas bancarias offshore o en inversiones imposibles de rastrear. Otros piensan que el dinero ya ha sido gastado o que permanece oculto esperando el momento oportuno para ser utilizado. Sea como sea, la leyenda de Müller sigue viva y su historia sigue fascinando a quienes la descubren. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y dejarnos tu opinión en los comentarios.
¿Qué habrías hecho en el lugar de Müller? ¿Crees que pudo haber escapado si no hubiese llamado tanto la atención?